Que el Señor les bendiga en esta noche. Es un privilegio que el Señor nos da estar nuevamente reunidos un lunes más. Eh, Siendo honesto, este día pensé que no llegaría tiempo para poder estar acá compartiendo la palabra, pero gracias al Señor que el horario que tenemos ya dispuesto nos permite tener ese tiempo suficiente, y sabemos de que quien tiene el control de todo es el Señor. Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, obviamente todo nos va a salir bien. A veces las cosas, cuando las hacemos fuera de la voluntad del Señor, aparentan estar bien, pero a la larga tenemos serias dificultades que nos vienen a traer consecuencias a nuestra vida, y eso lo podemos ver en el mundo actual, del cual el Señor nos ha sacado a todos aquellos que hemos sido llamados. Y en esta noche quiero tocar un punto, el cual es bien confuso, diría yo, porque muchas personas sienten haber sido llamados, otros no han sido llamados, pero dicen tener fe. Y ahí es donde viene la confusión, porque la fe tiene que ver con el llamado. Todos los que hemos sido llamados a vivir por la fe. Pero muchos dicen tener fe, pero les gusta vivir conforme a lo que el mundo está ofreciendo. Pueden sentarse. Ya hemos orado por la palabra, hemos pedido al Señor que nos dé la guianza en esta noche, y confiamos en el Señor de que Él va a tomar el control de nuestras vidas, el control de mi vida, para que pueda interpretar la palabra correctamente y pueda tomar también el control de la vida de sus corazones y aquellos que puedan escuchar en un futuro, ya que estamos poniendo estas enseñanzas en las redes sociales. La invitación para las personas que puedan escuchar en las redes sociales: soy miembro de Iglesia Cristiana Solo por Gracia, localizada en Kensington, Maryland. Ahí donde estamos siendo edificados por medio de la palabra, ya que es muy difícil encontrar iglesias alrededor que prediquen verdaderamente lo que es la palabra del Señor. Así es que aquellos que quieran, que no tengan dónde congregarse y quieran acompañarnos, nos pueden encontrar por medio de Facebook o Google. Si ponen Iglesia Cristiana Solo por Gracia, ahí les va a aparecer la dirección, y está localizada en la Concord Street en Kensington. Vamos a ir a Romanos en esta noche. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Vamos a leer un versículo nomás, el cual nosotros hemos leído y sabemos nosotros que lo creemos. Sabemos que hemos atravesado situaciones en las cuales hemos comprobado la veracidad de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios enseña. En el versículo 28 del capítulo número 8, ¿lo tienen? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la leemos tal y como está escrita. Y dice el versículo 28 del capítulo número 8 de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos de que nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito. Y es que Dios quiere mostrar por medio de nosotros su poder, su gracia, su soberanía. Y ahí está el detalle de que nosotros debemos de tener siempre discernimiento para poder ver quiénes verdaderamente han sido llamados por el Señor, porque la palabra nos enseña que todos aquellos que han sido llamados por el Señor, por sus frutos los conoceremos. Y si vemos, las personas hoy en día profesan tener fe, pero en realidad es una fe vana, es una fe que no edifica, y es una fe que los va a guiar en el camino de perdición. ¿Por qué digo esto? Porque para muchas personas en el mundo, nosotros los cristianos tenemos una fe muerta para ellos, porque ellos dicen que no creen en lo que nosotros decimos, que somos
estamos en este mundo, pero vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nosotros decimos que buscamos primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y que todo aquello que nosotros necesitamos va a ser añadido. Entonces ellos dicen que es una fe vana, porque la fe que ellos ponen en práctica, dicen de que todo lo ofrece este mundo. Cuando nosotros profesamos que este mundo nada ofrece, para nosotros como cristianos, el mundo está diciendo que a ellos les ofrece todo. Los hombres dicen que el mundo les ofrece mujeres que los van a hacer pasar buenos momentos, felicidad temporal, pero ellos están muertos en sus delitos y pecados. De la misma manera, las mujeres pues saben, ¿verdad? Y piensan de que el mundo va a suplir, ¿verdad? Hay hombres que también las pueden hacer, llegar a hacer sentir bien. En el mundo, la fe que profesan tener, tienen que utilizar drogas para poder pasar momentos tranquilos, relajados, aunque al final, como mencioné al principio, esa es la fe de ellos, que van a tener felicidad en esta tierra y solamente en esta tierra. Unos dicen que en esta tierra es el cielo, es el infierno y que al morirnos aquí se acabará todo, pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y que después de esto venga el juicio. Y eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que hemos creído y hemos aceptado y hemos en nuestro corazón el llamado que Dios nos ha hecho. Y reconocemos de que el llamado que Dios nos ha hecho ha sido solamente para mostrar su soberanía, su gloria, su honra y su poder en nuestra vida y su gracia. Ahora, ¿qué dice el versículo que leímos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. La primera palabra que mencionaba al principio, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que todo cristiano está diariamente, o al menos debería estar diariamente, examinándose a sí mismo, evaluando el presente a la luz de la misma esperanza, a la luz de la misma seguridad que siente por medio de la palabra del Señor acerca del futuro que le espera. El futuro que nos espera a nosotros es un futuro lleno de felicidad, de tranquilidad, de paz, de gozo. Dice la palabra del Señor que en aquel día estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Y ese es el lugar al cual nosotros por medio de la fe aspiramos llegar. Eso es lo que nosotros sabemos por medio de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que todos los verdaderos israelitas que creyeron en la palabra del Señor, por medio de ellos se vio, o por la línea de ellos, pues se vio cumplida aquella palabra en la cual el Señor dijo en Mateo 22, en la cual leímos la semana pasada acerca del primer y gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor dice que ese es el primer y gran mandamiento. Y eso es lo que nosotros sabemos por medio de la fe. Nuestro amor por Dios sabemos de que está siendo demandado cuando leemos ese versículo 37 de Mateo 22. Sabemos de que nuestro amor está siendo demandado. ¿Y por qué está siendo demandado de parte de Dios? Por una sola razón: por el conocimiento que nosotros tenemos de su amor hacia nosotros. Otro versículo que tocábamos en el cual nos damos cuenta que Dios ha mostrado verdaderamente el amor para con nosotros, lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, donde dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios ha sido quien ha mostrado el amor por nosotros, porque nosotros no podíamos amarle cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en los afanes, cuando estábamos en los vicios. Mas nosotros llegamos al conocimiento por medio de la palabra del Señor, de que verdaderamente Él mostró su amor, enviando a Jesucristo para que muriera en esa cruz, para que nosotros fuéramos salvos de este mundo. Dice acá otro versículo, si leemos en Romanos capítulo 5, ahí atrásito, leemos un versículo
que dice en el versículo 8 del capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera es que Dios ha mostrado su amor. Él envió a su Hijo unigénito para que viniera a morir en esa cruz y que nosotros tuviéramos la oportunidad de experimentar la verdadera paz que solamente Jesucristo puede ofrecernos. Una paz que no pudimos encontrar a través de aquellos vicios que experimentamos, en mi caso, como mencioné, vicios de alcohol, vicios de droga, vagancias, afanes. Ningún tipo de cosa en este mundo puede traer la paz que el Señor ha traído a la vida de todo aquel que ha creído en esta palabra. El versículo 8 del capítulo 5 de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que nosotros, a pesar de lo que creemos, que ya habíamos sido predestinados, que el Señor ya nos había predestinado, nosotros sabemos de que estábamos en un camino de perdición. Por eso dice acá, que siendo aún pecadores, vivíamos en el pecado, éramos esclavos del pecado, mas aún así Cristo murió por nosotros en esa cruz para traernos esa paz entre Dios y nosotros. La enemistad que había entre Dios y nosotros, esa enemistad ha sido quitada. Ahora hay una comunión con nuestro Dios. ¿Y cuál era la condición? Lo que nosotros escuchamos en las calles, la incredulidad de la gente y lo que nosotros llegamos a creer por fe y porque reconocimos nuestra condición, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos convence de pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado y todos han pecado y seguimos pecando aún, con la diferencia de que nosotros ya hemos sido justificados y luchamos contra el pecado. Ya no practicamos el pecado. Muchos dicen que han creído en la palabra del Señor, pero practican el pecado diariamente y están dispuestos a hacer cualquier cosa, apoyados por algunos que no tienen entendimiento de la palabra del Señor, están dispuestos a hacer cualquier cosa sin importar lo que la palabra del Señor enseña. Mas nosotros, como decía, el Espíritu Santo nos convence de pecado y de juicio, y el Espíritu Santo nos guía a arrepentirnos y a volvernos de ese pecado, a no continuar en el mismo pecado, porque el pecado se vuelve una práctica y es más aún vicioso, como decía, cuando tenemos apoyos de algunas personas que no tienen el entendimiento. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que sucedió en nuestra vida. Cuando venimos a Jesucristo, Él nos dio vida. Y fue cuando nosotros comenzamos a vivir esta vida. Una vida de justificados, una vida de santificados, una vida a la cual nos va guiando por el camino correcto, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido quien nos dio vida. Dice que Él nos dio vida a vosotros. Esa era la condición de nosotros, muertos en delitos y pecados, y es la condición de muchas personas hoy en día en el mundo, muchas personas que están allá afuera buscando los deleites de esta vida, buscando los afanes de esta vida, buscando todo aquello que este mundo ofrece, todo aquello que les resulta llamativo, pero están cegados y están caminando directamente en el camino de perdición, disfrutando en este mundo, pero sin una esperanza de dónde pasarán su eternidad en un descanso eterno. Es tanto la oferta que el enemigo les hace que los ciega para que no puedan ver la consecuencia que estarán pagando en aquel día que se presenten delante de nuestro Señor. Porque hay un lugar, así como hay un lugar de paz, de tranquilidad para todo aquel que ha creído en la palabra del Señor, también hay un lugar de tormento preparado para todos aquellos que se han dejado llevar por los deleites de este mundo. Por eso dice la palabra que a nosotros nos dio vida.
porque nosotros estábamos igual que ellos, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, cuando leemos, estamos en Romanos capítulo número 8, en el versículo 28, y decimos nosotros, con toda confianza, que esto es lo que sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo. Eso nos va a ayudar a bien porque nos va a llevar a reconocer cuál es nuestra condición o cómo o en quién nosotros debemos de confiar, sin importar cuál sea la necesidad o la tribulación que estemos pasando. Lo podemos decir que lo sabemos con fe, por medio de la fe de que creemos en nuestro Dios verdaderamente. Dice acá que esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es lo que digo, que muchos dicen tener el llamado, pero dicen tener el llamado, dicen tener fe, pero cuando les decimos que se involucren en un privilegio, cuando les hacemos la invitación a un ayuno, cuando les hacemos la invitación a una vigilia, e incluso cuando le hacemos la invitación a un culto, siempre ponen excusas. Y de esa manera es que nosotros estamos viendo los frutos, si en realidad son o no son llamados, pero ellos profesan tener fe. Ellos profesan tener más fe que nosotros. Ahora, todos los que hemos sido llamados, nosotros hemos sido llamados para permitir que el Espíritu Santo nos guíe y solamente esto puede suceder por medio de la fe. La fe que nosotros tenemos, como lo dice el versículo 30. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, dice. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Por medio de la fe. Por medio de la fe es que nosotros hemos entendido que Dios ya nos había predestinado y hay una situación en la cual podemos verificar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cuando nos autoexaminamos, cuando vemos de que el Señor es quien pone el deseo en nuestra vida, el querer como el hacer, para que podamos estar reunidos, por ejemplo, en este momento. Muchas personas están afuera, en la calle, están caminando sin rumbo, están durmiendo en las bancas de los autobuses mientras viene el autobús porque están perdidos en aquella mente muerta que tienen, mas nosotros estamos en este lugar, le hemos cantado al Señor y nos hemos gozado en esta tarde. Por eso es que nosotros los llamados sabemos de que todos los que hemos sido llamados para poder guiarnos por medio de la fe, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y no le podemos ver, pero sí creemos de que Él es quien tiene el control de nuestras vidas. Veamos atrasito en Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. Versículo 5 y versículo 6. Y por quien recibimos, dice, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora, cualquiera puede pensar que esta carta, como fue escrita a los romanos y fue enviada a los romanos, tal vez algunos podrían pensar que este llamado era solamente a los romanos, a los que estaban en Roma, o a los judíos que estaban en Roma. Pero nosotros podemos saber de que al tener esta carta en nuestras manos, que ha sido inspirada por Dios, inspiró a los escritores, y tenerla en nuestras manos es para que nosotros nos guiemos por la misma fe de la que está hablando aquí. Y sabemos de que hemos recibido la gracia por nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por quién dice recibimos la gracia? Y recibieron, ¿verdad? En aquel tiempo los apóstoles, el apostolado, que fue para la obediencia a la fe. Ahora nosotros hemos sido llamados también a obedecer a esa fe.
a vivir por fe. Podría ser que la carta fue enviada a ellos, a los que estaban en Roma, pero como decía, hoy en día en nuestra guía, porque por medio de ella precisamente conocimos cuál era nuestra condición y conocimos cuál era el regalo maravilloso que Dios estaba ofreciendo, porque sabemos lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, debemos de siempre obedecer a lo que es la fe. Judas capítulo 1 en su saludo dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿A quién se está dirigiendo? Está dirigiendo ese saludo a todos aquellos que estarían leyendo esta carta. En diferentes partes del mundo están leyendo esta carta. Nosotros la estamos leyendo en este lugar. La palabra es para nosotros. Por fe sabemos que esa misericordia y paz y amor nos van a ser multiplicadas, como lo dice la palabra. En muchas ocasiones nosotros nos vamos a ver tentados a dudar del llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. No todos hemos sido llamados a ejercer los mismos privilegios, no todos hemos sido llamados a servir en los mismos privilegios, pero sí todos debemos de reconocer que hemos sido llamados a ser salvos, que hemos sido llamados para que nosotros llevemos la honra y la gloria a nuestro Señor al momento que nos congregamos y llevamos esa adoración delante de nuestro Dios. Hemos sido llamados para ser edificados por medio de su palabra con el propósito de que nosotros nos vayamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como decía, muchas ocasiones o situaciones que atravesamos en nuestra vida nos tientan a que nosotros dudemos del llamado que Dios nos ha hecho. Y una de las razones es que nos sentimos muchas veces que somos inadecuados, que somos indignos, pero esto es causa del pecado que nos asedia en nuestra vida diariamente, porque lamentablemente, como decía, aunque hayamos sido justificados y estemos luchando por hacer lo que es la voluntad del Señor, lamentablemente vamos a pecar diariamente en diferentes situaciones, diferentes ocasiones. Lo vamos a hacer involuntariamente, muchas veces lo hacemos voluntariamente, pero el pecado es algo que está arraigado a nuestra vida y que mientras estemos en este mundo, lamentablemente vamos a pecar. Pero si luchamos por hacer lo que es la voluntad de Dios, la Biblia nos enseña que todo aquel que persevere llegará hasta el fin de la meta. Todo aquel que persevere recibirá la corona de vida. Todo aquel que persevere alcanzará la vida eterna. Y eso nos lleva a nosotros, muchas veces nosotros sabemos que debemos dar testimonio de nuestra fe. Debemos de dar testimonio y testificar de nuestro Señor Jesucristo. La fe que nosotros tenemos debe de llevarnos a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos y cometemos aquel grave error, como decía. La fe no solamente es decir tener fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y no está hablando de las obras que el mundo está haciendo en este momento, obras de caridad, obras por ser vistos, diferentes tipos de obras, pero su vida la llevan en un camino totalmente fuera de orden. Las obras que tienen que dar son buenas obras. Y cuando el mundo dice tener fe, o nosotros muchas veces nos vemos tentados y no damos testimonio de la palabra que nos dio vida a nosotros, estamos ignorando lo que la palabra del Señor enseña en Mateo 10:33, donde dice que cualquiera que le negara delante de los hombres, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que le negara delante de los hombres,
él también le negaría delante del Padre. Y no solamente delante del Padre, sino delante de sus ángeles en los cielos. Por eso nosotros siempre debemos de hablar de nuestra fe, dar testimonio de dónde Dios nos ha sacado, en qué forma nos sacó, cuál era nuestra condición y cómo Dios nos ha puesto en lugares celestiales. Ahora, viendo eso, nosotros sabemos que es muy cierto, a pesar, las cosas que traen esa duda a nuestra vida, debemos de reconocerlas que van a venir, muchas veces van a venir los tropiezos a nuestra vida. Pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Dice el Señor que mejor le sería que se amarre una piedra de molino y se aviente a la mar y se vaya al fondo de la mar. Nosotros estamos en este mundo luchando por hacer lo que es la voluntad de Dios. Y es muy cierto que cuando las personas comienzan a dedicar su vida a servir a Jesucristo, lo decimos por experiencia. Si unas personas no lo han comenzado a hacer y son creyentes, vendrá ese momento, porque nosotros atravesamos esos momentos, que comenzamos al principio a tener quebrantamientos, a tener muchas tribulaciones, a tener escasez, a tener problemas en nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida, pero nosotros creímos en la palabra del Señor y sabíamos que nuestra fe iba a ser probada. Pero nos hemos mantenido hasta este día. Y gracias a la voluntad del Señor, seguimos luchando, porque es Él quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien nos provee, gracias a esa fe que nosotros tenemos en Él. Y si esto es algo que le está sucediendo a usted que escucha, debe de alegrarse como nosotros. Podemos dar testimonio. Nosotros no nos alegramos en ese momento porque no teníamos el conocimiento de la palabra del Señor. Pero ahora que tenemos el conocimiento podemos dar testimonio que cualquiera que esté atravesando un problema, una tribulación, cualquier creyente, verdadero creyente, esté atravesando una situación, una tribulación, un problema, una enfermedad, debe alegrarse porque la palabra del Señor dice que somos bienaventurados cuando os vituperen, dice, o nos persigan por causa de nuestro Señor Jesucristo y que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque muchas veces son las situaciones en nuestra vida que traen las tribulaciones. Las personas, las mismas personas, y no solamente, como lo he mencionado, fuera de la iglesia, muchas veces dentro de la iglesia. Algunos predicadores ignoran que con sus palabras pueden llegar a poner marcas en la vida de una persona, marcas que van a durar y no basta que se acerquen y pidan perdón, una disculpa, porque es la responsabilidad de todo creyente perdonar. Porque si uno no perdona, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará en aquel día. Pero las personas están prácticamente, yo diría, destilando veneno. Muchos lo hacen en ignorancia, muchos lo hacen por inmadurez y muchos lo hacen intencionalmente, ignorando la marca que pueden dejar en aquellos. Y en Mateo capítulo 18, del versículo 6 en adelante, dice la palabra del Señor que hay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeños que han creído en el Señor. Y nosotros sabemos que cuando predicamos debemos de predicar de juicio, pero también debemos de predicar de amor, pero siempre debemos de utilizar la palabra del Señor, porque cuando somos heridos por medio de la palabra del Señor, Él mismo es quien nos sana. Pero cuando herimos con nuestras propias palabras, esas heridas cuesta que sanen. Esas heridas cuesta que sanen en la persona, porque la llevan dentro, a pesar de que ya hayan perdonado, porque saben de qué es su responsabilidad. Cuando el Señor dice que hay de aquellos por quien vengan los tropiezos, o hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, dice. Como mencioné, dentro de la iglesia no solamente hay personas maduras que están
ya ejercitados en la palabra del Señor para recibir el alimento sólido. También hay pequeños, hay niños espirituales. Sin importar la edad, podría ser un anciano y pudo haber estado ya años en el cristianismo, pero no todos tenemos, al igual que el cuerpo humano, tenemos diferencias en aquella capacidad para crecer. Y muchas veces queremos ver frutos en la persona con el tiempo, ¿verdad? Conforme al tiempo que ellos están ahí, pero si nosotros meditamos en la naturaleza, hay árboles frutales que nacen, crecen y nunca se ve su fruto. Pero a pesar de eso, esos árboles tienen vida. Y está en nosotros nutrir esos árboles, darles el alimento y ayudarles a que puedan, como tal vez en un principio los abonamos para que crecieran, también nosotros debemos de saber de que el Señor, en aquella vez que el Señor de la viña vino y no encontró fruto en la viña, le dijo a sus siervos que la destruyeran, que la eliminaran. Pero le dijo a su siervo de que la dejara un año más. De esto nos habla de paciencia. Debemos de esperar con paciencia. Esperar en esos frutos, porque los frutos van a llegar a darse si nosotros predicamos la palabra correctamente, sin emplear palabras humanas, sino la palabra del Señor. Por eso es importante que tomemos conciencia de las palabras que decimos desde un púlpito, que deben de ser directamente palabras bíblicas, no palabras que vienen de nuestro corazón, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es muy cierto que nosotros, entre más nos acerquemos a Dios, más iremos descubriendo nuestros errores y deficiencias. Pero eso no es ninguna excusa para que nosotros retrocedamos. Porque muchos de esos errores los vamos a ir descubriendo, especialmente con la ayuda de aquellos hermanos que no sabría cómo llamarles. Porque siempre están pendientes de nuestros errores. Y el peor error que cometen es no autoexaminarse y verse a sí mismos. Cómo ellos están caminando. Cómo ellos se están negando a servir en la obra del Señor. Cómo se están comportando con aquella rebeldía. Cómo están mostrando aquellos defectos prácticamente, ¿verdad? Se comprueba la palabra, pues, que miran la paja que tiene su hermano en el ojo, pero no miran la viga que ellos tienen dentro. Y el Señor dijo que se sacaran la viga primero para que pudieran soplarle la paja que el ojo del hermano tiene. Por eso digo de que por medio de muchos hermanos nosotros nos vamos dando cuenta de nuestros errores, pero es el Señor quien los utiliza para que nos hagan ver. Y nosotros en nuestra madurez debemos de entender que debemos de ser ejemplo, aún para ellos mismos que nos hacen las observaciones, aunque ellos no están dando frutos. Pero a pesar de todo esto, nosotros debemos de tomar en cuenta que el Señor no mira nuestras fallas con motivos o con propósitos para condenarnos, porque el Señor es omnisciente, nos conoce. El Señor es omnisciente y nos conoce a perfección. Por eso nosotros debemos de tomar en cuenta esto, de que el Señor las fallas tiene un propósito con el cual nos está mostrando esas fallas, pero nosotros no debemos de poner excusa que por esa falla nosotros no servimos al Señor, que por esa falla nosotros vamos a retroceder, por esas fallas no somos dignos, que por esa falla no nos congregamos, sino debemos de verlo del lado bueno, como hemos leído en el versículo 28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aún las fallas que tenemos, porque esas fallas nos van a ayudar a ir entendiendo qué es lo que nosotros debemos de cambiar en nuestra vida. Porque de esa forma es que el Señor mira nuestra vida, los problemas que tenemos, los mira
y nos muestra esos problemas. Pero su propósito es perdonarnos, traer el perdón a nuestra vida, limpiarnos de todo aquello que nos mantiene cautivos, hablando de muchas cosas que nos cuesta dejar, los afanes. Hay muchos pecados que no parecen pecados, pero el afán es uno de los pecados. El afanarnos en buscar lo que este mundo ofrece y dejar de lado el llamado que Dios nos ha hecho a servirle. Ahora, ¿con qué propósito es que el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado? Con el fin de que nosotros lleguemos a hacer todo aquello para lo cual nosotros fuimos creados. Decía el lunes pasado que conforme al primer mandamiento nosotros fuimos creados principalmente para que tuviéramos esa comunión con nuestro Dios, para que le alabáramos y le exaltáramos. Ese es el propósito y el fin con el cual el Señor quiere limpiarnos, prepararnos para aquel día que Él se manifieste. Dios también quiere enseñarnos que Él quiere que su voluntad sea cumplida por medio de nosotros. De manera que, sabiendo esto nosotros, que amamos a Dios, como lo dice la palabra, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Sin importar cuál sea la dificultad de nosotros, debemos de saber que cualquier dificultad que nosotros enfrentemos en el llamado que Dios nos ha hecho, en nuestro llamado, nosotros debemos aprender a depender completamente de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de aprender a depender completamente de Dios. No debemos permitir que nuestros problemas, quebrantamientos o cualquier dificultad o situación que pasemos nos haga sentirnos insuficientes para servir a nuestro Señor. Debemos de luchar, debemos de pedirle al Señor que nos aumente el deseo de servirle. Siempre recordemos que nosotros hemos sido llamados para reflejar lo que es la gloria de Dios. Nunca olvidemos que nosotros no somos el origen de esa gloria. Debemos de humillarnos siempre y reconocer nuestra condición y saber de que hemos sido llamados con ese propósito, de que reflejemos la gloria de Dios. Confiemos en Dios completamente y cualquier obra o ministerio al que hemos sido llamados, si nosotros depositamos completamente nuestra confianza en Dios, sabemos de que aquella palabra que dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, se verá cumplida en nuestra vida. Y cualquier obra o ministerio para lo cual nosotros hemos sido llamados, lo cumpliremos. Y es con el propósito de que las personas que vean nuestro testimonio, que escuchen la palabra, conozcan esa verdadera paz que solamente el Señor ofrece, y debe de ser con el propósito de que esas personas, sus almas, sean salvas. Por eso debemos de tener siempre ese entendimiento, de saber que cualquier problema que nosotros, tribulación, cualquier dificultad que atravesemos, si nosotros amamos verdaderamente a Dios, cumplimos ese mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Toda situación que nosotros atravesemos, dice el versículo 28, nos ayudarán a bien. Y por eso dice acá que esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y hemos sido llamados para servirle al Señor, para guiarnos por medio de la fe. Hemos sido llamados para reflejar su gloria, para que la voluntad del Señor se vaya cumpliendo día tras día en nuestra vida y en aquellos
que creerán por medio de las predicaciones. Pidámosle al Señor que siempre nos ayude y que la obra a la cual nos ha llamado sea siempre para su gloria eterna y no para nosotros.